Bueno, qué bueno nuevamente estar aquí exponiendo la palabra del Señor, que es la que nos da siempre esa confianza y esa seguridad de que Dios está con su pueblo, Dios está con su iglesia. Y qué bueno poder escoger un libro como estos, Apocalipsis, que lo único que hace este libro es darnos esperanza, confianza, seguridad. Y es lo que vamos a hablar hoy a través de la palabra de Dios, y es un mensaje claro que Dios ha dejado a su iglesia. Se las dejó a estas iglesias allí en Apocalipsis y nos lo deja para nosotros hoy también. Y yo quiero que como iglesia nos dispongamos para que podamos ver con entendimiento, que podamos dejar que el Espíritu Santo nos convenza de esta gran verdad y que tú y yo podamos afianzar nuestra vida en Él. Así de que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos sea, así como estuvo revelándole allí a Juan, que hoy también nos pueda revelar esta verdad a cada uno de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias porque te exaltamos, te glorificamos, reconociendo que tú eres nuestro eterno Dios, que eres ese Dios inmutable, que no cambias tu verdad, que eres el Todopoderoso, ese Dios que es omnisciente, omnipresente. A ti sea la gloria y la honra, Señor, y que desde toda la historia te estamos reconociendo como el Dios de dioses y Señor de señores. A ti sea toda la alabanza en este momento, Señor, y pedimos perdón por nuestros pecados, porque reconocemos que no somos dignos de estar aquí, Señor, pero por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, así tú nos lo permites, Señor. Por eso recibe toda adoración, toda exaltación, que sea para tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, amigos que nos ven allí en las redes, vamos al libro de Apocalipsis y vamos a seguir estudiando estos capítulos que creo que serán de bendición y que son pertinentes para el tiempo que estamos atravesando. Y quiero que vamos al capítulo 1 y vamos a seguir allí desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20. Y dice la palabra del Señor: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una gran vestidura que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blanca como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como un horno, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que escribe las cosas que has visto,
y que son y que han de ser después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, son las 7 estrellas, los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Qué tremenda revelación vemos a través de esta porción de la palabra. Y estamos viendo, hermanos, un Cristo reinante. Estamos viendo a través del libro de Apocalipsis un Cristo vivo, un Cristo que reina por la eternidad. Estamos viendo a un Cristo que aquí el mismo pasaje lo dice, que murió, pero que está vivo, que ha resucitado y vive por la eternidad. Así es que todo el libro de Apocalipsis estamos exaltando el nombre de Dios. Lo vemos desde el Génesis y ya lo vemos aquí cerrando en este precioso libro. En el libro de Génesis vemos cómo Dios crea los cielos y la tierra. Pero en Apocalipsis también vemos un Dios que hace unos cielos nuevos y una tierra nueva. El mismo Dios de la historia, y el mismo Dios que así como cuidó de Adán y de Eva allí en ese huerto y los puso en ese lugar precioso, también el Señor hoy nos habla de una nueva Jerusalén, un nuevo lugar donde estaremos como iglesia exaltando y glorificando su precioso nombre. ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo esto! Y vemos que Dios siempre, como está diciendo, y le dice a Juan, escribe, y Dios mismo se revela, se muestra a nosotros y muestra su gran poder y su gloria sobre nuestras vidas. Y queremos ver ese Cristo reinante y cómo tú y yo en medio de esas dificultades, porque aquí vemos a un Juan que no estaba pasando por buenos momentos, ¿cierto? Estaba exiliado, estaba encarcelado, estaba allí en la isla de Patmos, estaba allí preso, pero en medio de todas esas dificultades vemos cómo Dios revela su gloria. Vemos cómo aún Jesús mismo, en medio del sufrimiento, en medio de todo lo que Él padeció, siempre se mostró como un Cristo reinante. Hay veces, y esto lo digo con tristeza, porque cuando uno muchas veces comparte el Evangelio y habla de ese Cristo viviente, ese Cristo que mostró su amor, su bondad, su misericordia, y vemos cuando uno dice que Cristo va a venir pronto, y qué tristeza que las personas se refieren de una forma despectiva, y cuando dicen que va a venir ese Jesús, y si viene, que ponga cuidado porque vuelven y lo matan, pero lo hacen de una manera burlesca, negando su venida, negando la obra que Él hizo por nosotros los pecadores. Pero déjame decirte que Jesús no va a volver sentado en ese burrito, hablando de amor y hablando de bondad y misericordia. Aquí vamos a ver a un Jesús que va a venir en las nubes con poder y gloria, y vendrá sobre las nubes a juzgar a esta humanidad. Entonces yo quiero que como iglesia, y tú que de pronto te gusta estos temas, consultarlos, investigarlos, es bueno que tú lo investigues, pero que también lo hagas real en tu vida, porque ese momento va a llegar, y cuando ese momento llegue, pues ya no habrá momento de arrepentimiento, ya no habrá tiempo de pronto tomar una decisión en medio del lamento y esperar de que el Señor cambie esa historia que de pronto, teniendo la oportunidad ahora, no lo podamos hacer. Entonces aquí vemos a un Juan. Primero, vamos a mirar algunos apartes allí de Juan,
y vemos como Juan dice allí: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces miremos cómo en medio de las dificultades por las que estaba atravesando el apóstol Juan, vemos a un Juan que tiene una identidad clara. Juan se identifica como hijo de Dios. Juan se identifica en medio de las tribulaciones y en medio de esa perseverancia en el testimonio acerca de Jesús. Lo que indica que nosotros como iglesia debemos irnos preparando, hermanos, porque sea cualquier momento que llegue debemos tener esa posición como la tuvo Pablo, como la tuvo Juan, como la tuvo Pedro, como la tuvieron todos los apóstoles y muchos cristianos de allí del primer siglo, que no les importó dar sus vidas por dar ese testimonio acerca de este gran Jesús. Tú y yo debemos disponer nuestras vidas también. No sabemos en qué momento esto nos llegará, o algunos de pronto lo estamos viviendo, porque cuántos conoce uno y por testimonio de los hermanos vemos que entregan sus vidas a Jesús, y cómo desde sus mismas casas, sus mismos padres o esposa o hijos, o en fin, entre la misma familia vemos una cierta persecución, una cierta violencia por haber tomado una decisión de seguir al Maestro. Pero eso no tiene, hermanos, por qué hacer que nuestra fe sea negada. Jesús mismo exaltó a su Padre. El Padre lo había enviado y Él dio testimonio de su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Jesús nunca negó a su Padre. Y por consiguiente nosotros como iglesia, por eso debemos en este tiempo afirmar nuestra fe, creer que verdaderamente Cristo es el Señor, porque puede ser que hayamos recibido a Cristo como Salvador, pero hay veces no lo hacemos Señor, y Señor es el que gobierna, el que reina en nuestras vidas. Es la manera en que podemos empezar a dar testimonio de esta vida en Cristo. Y dice allí que Juan también estaba allí por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. A muchos les costó aún la vida por confesar, por hablar de esta verdad. Aún sus vidas les costó. Pero siempre recordamos a Pablo y aún a Esteban, ¿cierto? Como Esteban, aún en medio de estar allí siendo apedreado, Esteban levanta su voz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Retomando las mismas palabras de Jesús, vemos a un hombre que se identifica con el Maestro. Y aquí yo quiero hacerte esa pequeña reflexión. ¿Con quién te identificas tú? ¿Te identificas con la novela del momento? ¿Te identificas con te identificas de pronto con algo comercial, algo que se está vendiendo en el momento? ¿Te identificas con la parte deportiva? ¿Te identificas con alguna comida en especial? ¿Te identificas? Siempre nos tenemos que identificar con algo, ¿cierto? En nuestras vidas. Pero déjame decirte que hay veces cuando nos hablan de este gran Jesús, hay veces nos cuesta identificarnos con Él. Hay veces pensamos, ¿qué ha hecho Jesús en mi vida para yo poderme identificar con Él?
Obviamente los que hemos vivido una relación más íntima, pues tendríamos muchas cosas de qué identificarnos con Él, ¿cierto? Acerca de la fe, acerca de la gracia, acerca del arrepentimiento, acerca del perdón, acerca del amarnos los unos a los otros. Nos identificamos con el perseverar en medio de circunstancias difíciles. Nos identificamos en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. ¿Cómo tenemos un Dios todopoderoso? ¿Cómo tenemos un Dios que está allí siempre al lado nuestro? Por eso, hermanos, necesitamos definir esa relación, intimar con ese Salvador, porque es allí donde tú y yo necesitamos crecer. Dios, entonces, aparte de que es un Cristo, un Dios reinante, también tenemos un Dios que se revela a través de su Espíritu. Recuerden que estamos hablando en Apocalipsis acerca de la revelación. El Señor nos está aún mostrando esas cosas ocultas. Y lo vemos desde allí, desde Jeremías, cuando Él dice que Él nos mostrará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y hay veces pensamos que son solamente cosas materiales. No, esas cosas grandes y ocultas son las que estamos hablando en Apocalipsis. Cosas que de pronto ni nos imaginamos, pero que están allí y que Dios mismo por su gracia y su misericordia nos las está revelando. Y dice ahí el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Estaba yo en el Espíritu. Mira dos ingredientes allí importantes. Para que Juan pudiera comprender estas cosas que iba a revelarnos, era porque el Espíritu Santo estaba morando en la vida de Juan. Yo no entiendo, hermanos. Yo no entiendo, porque en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos, de lo que oímos, de lo que estamos exponiendo. Y yo pienso que este tema, el tema acerca de la palabra, de su verdad, debemos tener mucho cuidado de no tergiversar y de no mezclar sentimientos, porque debemos ser conscientes de que Dios está revelando su verdad y que usted y yo estamos en la obligación, si estamos identificados con Él, estamos en la obligación de mostrar esa verdad, no de mostrar nuestra verdad y nuestra posición. Por eso me llama la atención cuando dice yo estaba en el Espíritu. Aquí lo que Juan está diciendo es que tú y yo, para poder hablar con claridad esta verdad y podernos identificar con Él, necesitamos tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que vivir una vida de santidad. Tenemos que esforzarnos en vivir bajo esa perfección. Aquí tenemos a Juan. A Juan no le importó el estar en la cárcel. A Juan no le importó los azotes que de pronto pudo haber recibido. A Juan no le importó que su vida estaba corriendo peligro. A Juan lo que le interesaba era estar al lado de su maestro. Se identificaba con el maestro. Y yo pienso que como cristianos hoy, como iglesia, debemos tener una identidad clara. Dios se estaba revelando con aquel hombre con el cual tenía una buena y perfecta y excelente relación. Esa es la relación de la cual el Señor nos está invitando para que como iglesia también podamos tener. Y dice, y esa voz me decía, escribe un libro lo que ves. Muchos dicen que la Biblia fue escrita por hombres, ¿sí? Pero si tú miras un pasaje como estos
y por eso nos da certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, lo escribieron hombres como Juan, aquí lo tenemos, pero Juan estaba escribiendo no lo que él quería escribir. Juan estaba escribiendo lo que Dios mismo le estaba diciendo que escribiera. Lo que Dios le estaba revelando, eso era lo que Dios quería que Juan hablara. Y para nosotros hoy, le damos la gloria y la honra al Señor. Ya nosotros tenemos todo. Todo está revelado ¿dónde? En su palabra. La palabra de Cristo está en este gran libro. Por eso ya todo está revelado, hermanos. Ya todo está revelado. El Señor ya nos dijo. Lo que estamos viendo ahora es parte de esa revelación. Lo que estamos viendo con esta pandemia, los terremotos, cada vez más muertes, nación contra nación, guerras, hambres, ¿cierto? Todo eso ya está escrito. Ya el Señor lo había revelado. En estos tiempos estamos confirmando lo que ya la palabra nos ha dicho. Y cuando empecemos a hablar el mensaje, porque esto es clave para las iglesias de este tiempo, vamos a ver que ya era claro que Dios estaba hablando a estas iglesias y que también nos estaba revelando su verdad para estos tiempos también y para los que han de venir. Mire que la palabra es clara. Escribe para ahora este tiempo, o sea, el tiempo en el que estaba Juan, pero también las cosas que habrían de venir, y ya ahí estamos hablando de nuestros tiempos. Pero aquí Juan quiere revelar lo que Dios quiere mostrar a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Y cómo se quiere revelar el Señor? Ahí está en el versículo 10 en adelante, y vamos a hablar desde el 12 hasta el versículo 17, que Dios se está revelando y dice que Él revela su verdad. Dios también está revelando su palabra se cumple. Dios también está revelando su grandeza, ¿cierto? Y tú lo miras ahí cuando hablamos, y en medio de los candeleros vi uno semejante al Hijo del Hombre. Y aquí hay algo que nos debe de enfocar. Cuando dice el Hijo del Hombre, está hablando acerca de Jesús. Y cómo Jesús se identifica también con el hombre. Se identifica con nosotros. Y qué importante, abriendo un abrebocas, Juan, antes de empezar a hablar a las iglesias, también les está manifestando de que Jesús se revela a estas iglesias, les recuerda su palabra, pero allí vemos que se revela con poder, con majestuosidad, ¿cierto? Revela su soberanía, revela su misericordia, enseña el camino, da su luz, muestra su eternidad y revela su soberanía y su sabiduría a través de su reino. Aquí lo que Juan está mostrando y lo que ve es un Dios, como dice ahí, como el estruendo de muchas aguas. Sus ojos revelados como esa bola incandente, como el sol, que no podemos ni siquiera contener nuestra mirada ante Él. Y hay veces nosotros pasamos, hermanos, esto desapercibido. Cuando uno va en el mar y se adentra en el mar esas olas, y eso genera un gran temor, ¿cierto? Esas aguas majestuosas, cómo se mueven allí, el sol, cómo lo vemos que irradia con su gran poder y fuego, ¿cierto? Y vemos cómo la misma palabra nos está mostrando un Dios que tiene esas características. Un Dios que lo que demuestra en su palabra
es un Dios que se merece de toda nuestra reverencia. Debemos reverenciar a nuestro Dios. No tenemos cualquier Dios, hermanos. Tenemos el Dios que gobierna toda esta tierra. Todo lo que vemos en este marco donde nos movemos tú y yo, uno es el que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Y qué tremendo que aún en este mismo libro, su misma palabra se revela y dice que todo esto que vemos tan maravilloso será destruido. No quedará piedra sobre piedra, porque Él hará algo nuevo. Porque habrán cielos nuevos y tierra nueva. ¡Qué bendición, hermanos! Aquí, aquellos que no han querido creer, aquellos que se han burlado, aquellos que de una manera burlesca no aceptan esta palabra, un día se tendrán que dar cuenta de esta verdad. Pero yo quisiera que tú te dieras cuenta ahora, todavía estamos a tiempo, porque llegará el momento cuando llegue ese gran día, quizás de pronto ya no tendrás esa oportunidad como lo puedes tener ahora. Así de que hay que tomar decisiones hoy, hay que ir tomando decisiones, porque estos días cada vez están más cerca. Dios se está revelando a la iglesia. Dios se está revelando para aquellos que todavía no han creído y puedan creer en esa gracia. Entonces del 11 al 17 estamos viendo cómo Dios se revela como el todo soberano. Dios está hablando y por eso habla de las estrellas, porque está hablando a aquellos ángeles que tendrán que compartir esa palabra. Y esos ángeles nos convertimos en aquellos pastores que estamos llevando la buena semilla. Esas 7 iglesias a las cuales Juan se está refiriendo, era Dios mismo hablando a aquellos hombres que se encargarían de llevar este mensaje de salvación. Por eso dice allí en el versículo 17, ya terminando, dice: no temas, yo soy el primero y el último. Dios mismo se muestra como Él es. Él es el eterno Dios. Él es el principio y es el final. Pero sigue diciendo en el 18, el que vive, el que murió, estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y aquí quiero que miremos algo rápidamente en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 23. Mateo 11, 23, y dice la palabra del Señor: y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo, hasta el Hades serás hundida, porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. Pero os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. Lo que Dios está revelando aquí es que Él tiene las llaves del mismo infierno. Dios tiene las llaves del mismo infierno. Y lo podemos ver también en el versículo 28, que dice: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos quiere hacer descansar de este infierno, ¿cierto? Dios nos quiere dar una oportunidad. Por eso nos está diciendo que Él nos muestra cuál es el final del pecado. Es la paga del pecado, es la muerte, es ese infierno. Pero Él dice: aquellos que estén cargados por el pecado, vengan, que yo los haré descansar. Jesús, Dios mismo, mostrando su verdad, pero también dándonos esas alternativas de descanso
para nuestra alma. Y vamos a mirar ahí el capítulo 10 de Mateo, versículo 28, que también nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mira qué tremendo. No temamos, vamos a morir. En este tiempo de pandemia, muchos están con los pelos de punta, porque nos va a coger el coronavirus y nos vamos a morir. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y el Señor aquí nos está dando esa esperanza. No temáis a los que matan el cuerpo. Jesús como hombre, ya lo vimos en Apocalipsis, como hijo de hombre, Jesús no tuvo miedo ante la muerte, porque Él sabía que Él iba a vencer la muerte y que nos iba a dar garantía a nosotros que también resucitaríamos y viviríamos como Él. Por eso Pablo no le temía a la muerte, por eso Pedro no le teme a la muerte, y aún Juan aquí lo vemos también afirmando que la muerte no puede ser motivo de miedo. La muerte es victoria. Recuerden que Apocalipsis está mostrando un Cristo triunfante, un Cristo reinante. Él venció sobre la muerte. Y aquí nos está dando un mensaje de esperanza. Dice: no pueden matar el alma. Eso nos da seguridad, hermanos. ¿Quién fue el que murió? Cristo. ¿Fue el que resucitó? Cristo es el que intercede por nosotros. Por eso tenemos su gracia en medio de nuestras vidas. Por eso aquí vemos, hermanos, que Jesús se muestra como rey y triunfante sobre la misma muerte. Y la muerte para nosotros tampoco tendrá poder, porque si morimos, para Él vivimos, ¿cierto? Entonces Cristo nos está dando hoy un mensaje de esperanza. Y vamos a mirar el versículo 20 allí, y unido con el 19, que dice: así que escribe las cosas que has visto y que son y que han de ser después de estas. Entonces lo que Juan va a hablar en este libro no va a ser lo que él vio, no va a ser lo que él cree que vio. No, Juan va a hablar lo que Dios le dijo que escribiera. Y el 20 dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, son las 7 estrellas, los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces vemos que aquí el mismo versículo está dando interpretación a esa palabra. Pero ¿cómo entender eso? Y ahí quiero que vamos al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 3. Voy a leer ahí desde el 2, dice: sin duda, Efesios capítulo 3, 2, 3, dice: sin duda habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en vuestro beneficio. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Son muchos misterios, ¿cierto? Pero que aquí vemos aún a Pablo también hablando de que esos misterios tenemos que tener, hermanos, el Espíritu Santo para poder entender y comprender estas verdades. Mira que ahí dice bien claramente: por revelación me fue dado a conocer este misterio. ¿Cuál misterio? Este de su palabra, para que podáis escribir brevemente, para que podáis leerlo, para que podáis compartirlo. Y vemos que se hace necesario, hermanos. Por eso nosotros tendremos siempre choque. Siempre vamos a tener choque con las cosas terrenales, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿cierto?
estas cosas solamente se han de entender espiritualmente, pero lo que el mundo no entiende es que las cosas espirituales se evidencian también con las cosas que vivimos. Lo que está pasando, hay gente que piensa que todo esto es espiritual, y es como yo le digo a la gente, que esto no es solamente decir y hablar de espiritualidad, no, esas cosas espirituales tenemos que llevarlas a la práctica, a lo terrenal, porque son cosas que se evidencian en el día a día, en la historia. Estamos viviendo una historia. Juan marcó, y todo lo que vemos aquí tuvo una historia, ¿cierto? Los reinados que hubieron allí, ¿cierto? Las persecuciones, ¿quiénes la generaron? Hubo un marco histórico, pero nosotros también estamos dentro de otro contexto histórico. Nosotros también estamos haciendo historia, y la palabra de Dios, la verdad de Él, se hace evidente en nuestro contexto. Por eso es necesario de que cada día que vivimos, no lo podemos vivir por vivir, no, sino tenemos que ser conscientes de lo que Dios nos está hablando a nuestros días. Y aquí vemos que Dios también se quiere revelar. Misterio, ¿cierto? Ese misterio no se puede entender con una mentalidad, con un razonamiento humano. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, así como lo hicieron todos estos hombres que escribieron la palabra de Dios. Dios mismo se las reveló a ellos, y hoy por el Espíritu Santo también Él nos las revela y nos las hace entender y comprender. Pero allí vemos también que nos está hablando acerca de las estrellas. Y las estrellas son esos ángeles, son esos mensajeros. Recuerden que los ángeles tienen esa responsabilidad. Ellos enviaban un mensaje de parte de Dios, hablaban ese mensaje que querían compartir de parte de Él. Así es que estas iglesias a las cuales vamos a referirnos, también esas estrellas se convierten en aquellos pastores que estarán al frente de cada una de estas iglesias revelando su verdad. Pero también tenemos un candelero, ¿cierto? Y ese candelero necesitaba aceite para poder prender y dar luz. Y aquí hablamos, cuando tocamos el tema del aceite, siempre estamos haciendo alusión al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da ese fuego, ¿cierto? El que enciende la llama. Entonces, ese aceite representa el Espíritu Santo en aquellos ángeles, en aquellos mensajeros, en aquellos pastores que darían a conocer el mensaje a estas iglesias. Y ese candelero venía a ser esa lámpara, ¿cierto? Esas iglesias por las cuales se estaría compartiendo el mensaje de salvación. Lámpara, ¿cierto? Son las iglesias. Y las iglesias eran las encargadas en este continente de Asia Menor para que pudieran extender y compartir ese mensaje de salvación. Juan habla específicamente para esas iglesias allí. Y hoy nos tenemos nosotros que contextualizar, porque así como habló a estas 7 iglesias, también el Señor está hablando hoy a las iglesias, a la iglesia de hoy. Dios está compartiendo este mismo mensaje. Dios se sigue revelando. Dios se reveló desde el Antiguo Testamento con todos aquellos siervos que tuvieron una relación íntima y personal con Él. De esa misma manera se reveló en el tiempo de Juan, en el tiempo de los discípulos, se reveló a ellos y también habló de esta verdad. Y hoy se sigue revelando a la iglesia.
para que la iglesia sigamos encargada de llevar este mensaje de luz y de salvación. Yo pienso que tenemos una responsabilidad muy grande, y no es hablar de cualquier Dios, no, tenemos que hablar de ese Dios como lo vemos aquí en los versículos 3 en adelante, y dice: y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que se llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Era un rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca y como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Lana blanca, santidad, pureza, rey. Miren de quién estamos hablando. No estamos hablando de cualquier Dios. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido ardiente como un horno, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. ¡Qué tremendo! Siempre nos remitimos a esa historia cuando vemos allí a Daniel, sus amigos en el horno de fuego, ¿cierto? Un horno que ardía, pero allí estaba en medio de ese fuego. No era tanto el fuego, sino la presencia del fuego del mismo Dios que estaba cuidando a Daniel y a sus amigos. Y qué bueno saber que ese mismo Dios que cuidaba a esos hombres allí, a Daniel y sus amigos, hoy también nos guarda, nos cuida a su iglesia. Dios mismo sigue revelando su gran poder. Y dice: y tenía en su mano derecha las 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Entonces aquí vemos a un Dios que sigue gobernando, sigue reinando. Su palabra sigue cortando, como dice, como espada de doble filo, que penetra. Esta palabra nos tiene que penetrar, esta palabra nos tiene que cambiar, esta palabra nos tiene que fortalecer, creyendo que mientras vemos que el día del Señor se acerca, como iglesia tenemos una responsabilidad. Por eso dice: escribe, ve, somos esos candeleros que seremos levantados, que seremos puestos para anunciar esa luz y esa verdad. Y es aquí donde queremos que como iglesia seamos conscientes de que Dios hoy nos sigue hablando, así como habló a través de Juan para este tiempo de estas iglesias. Hoy el Señor sigue hablando a nosotros como pastores para seguir revelando esta verdad a la iglesia, y para que como iglesia podamos seguir anunciando esta verdad a este mundo que necesita, y que Dios está abriendo una nueva oportunidad para que este mundo se arrepienta y crean en este Dios majestuoso, este Dios todopoderoso, este Dios magnífico, un Dios soberano, eterno, que no cambia su verdad. Así de que vamos a seguir hablando de esta revelación que Dios tiene para nuestra iglesia en medio de estos tiempos. Oremos. Señor, te bendecimos y te damos gracias por revelarte a nosotros, aún por revelar aquellas cosas que todavía aún no hemos visto, pero que tú estás allí dispuesto a mostrárnoslas para que estemos pendientes, para que estemos atentos, para que no dejemos de hacer la tarea que nos encargaste. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos a ser los candeleros que se levantan en medio de estos tiempos difíciles, y podamos anunciar un mensaje transformador y un mensaje que traerá paz a cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos en medio de esta verdad. Ayúdanos a permanecer en medio de las dificultades, y que tu gracia nos aliente día tras día.
En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Familia Ibami, amigos que nos siguen allí, que Dios siga haciendo cosas grandes en sus vidas y que sigámonos preparando para estos momentos gloriosos, porque serán maravillosos los que vienen. Así muchas veces no se vean humanamente tan agradables, pero es Dios mostrando su fidelidad en medio de estos tiempos. Que Dios les bendiga y que podamos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cada una de nuestras vidas. Bendiciones. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro.